Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos hoy a hablar un día más de un nuevo fragmento del manuscrito de María Magdalena. Estamos en el punto 24. Hay otro proceso que el iniciado masculino encara en este proceso y tiene que ver con los que en los templos, con lo que en los templos se entiende como obstáculos para volar. Tiene que ver con aquello que en los templos se entiende como obstáculos para volar, pero que en vuestro lenguaje se entiende mejor como dificultades psicológicas. En nuestro lenguaje, en el cual hoy en día prima el léxico que tiene que ver con todo lo psíquico, pues nos resulta más comprensible utilizar esta denominación, dificultades psicológicas. El término obstáculos para volar se refiere a dificultades para desarrollar la naturaleza de Horus. Fijaos cómo generalmente hay determinado tipo de personas que pone trabas a cualquier tipo de lenguaje que les parezca poético, ¿no? Como si poéticamente no pudiéramos compartir algo que esté conforme con la verdad, que sea manifestación de la verdad, como si necesitáramos un lenguaje técnico, como si el lenguaje técnico de por sí no fuera igual que el lenguaje poético. Palabras, fonemas, conceptos, por lo tanto es exactamente lo mismo. Esa resistencia que personas formadas académicamente tienen contra el lenguaje poético denota que que tienen una actitud sectaria, que están como adiestrados en rendirle culto a sus dioses mundanos, a sus dioses académicos en los cuales han sido instruidos. Y esa veneración, esa idolatría por esos dioses del mundo les impide manifestar su propia libertad. Es un ataque contra sí mismo, no es un ataque contra nadie más. Decía Freud que él no había dicho nunca nada, no había escrito nunca nada que no hubiera leído de los poetas. Como veis, esta consideración sobre los poetas es mucha más positiva que esa que supuestamente hace Platón, ¿no? Cuando hace esa crítica a los poetas, ¿no? Pero realmente Platón critica a los poetas épicos, ¿no? Que veneran la guerra, que veneran el ataque, que imaginan dioses que son que se comportan como se comportan los seres humanos. Eso es lo que critica Platón. De la misma manera que hoy podemos criticar a los poetas que son sensibleros, que son victimistas, que hablan de la amada que era cruel y que lo dejó y patatín y patatán, ¿no? O esas poetisas que siempre escriben el mismo poema, ¿no? Ah, la luna hermosa que me ilumina y me recuerda a mi amado, y todo siempre escribir el mismo poema cientos de miles de veces. Pues cuando criticamos a los poetas, pues generalmente pues lo que estamos criticando es a gente que se considera poeta. No, verdaderamente no estamos haciendo una crítica de la poesía de verdad. Y eso es lo que hace Platón. Él critica a lo que en ese tiempo se entiende por rapsodas. Entonces habría que ver cuál es la palabra que él utiliza en su lengua griega, en el griego antiguo. Seguro que Platón no critica a los poetas, puesto que él es un gran poeta, y por eso habla utiliza esas imágenes simbólicas, como la de la caverna, por ejemplo. Son imágenes poéticas para compartir su filosofía. Jesús de Nazaret también es un gran poeta, por eso habla en parábolas, para facilitarnos la comprensión del mensaje que quiere darnos.
El término obstáculos para volar se refiere a dificultades para desarrollar la naturaleza de Horus, especialmente al aspecto que puede volar hacia arriba a los estados elevados de conciencia. Existen actitudes, creencias y hábitos emocionales que son contraproducentes para el vuelo o elevación de la conciencia. Lógicamente, es común que en el mundo se adquieran hábitos. Es como la postura física. Nos habituamos a tener posturas físicas que no son saludables y ya de manera natural adoptamos esas posturas. Es decir, es una forma de masoquismo, ¿no? Es una forma de elegir lo que menos nos conviene, cuando podemos elegir posturas físicas que no son saludables. Está siempre en nuestra propia voluntad, en nuestra propia libertad, hacer esa elección. Pero si hacemos una elección que no es la que nos conviene, nos habituamos a esa elección y ya pensamos que es la natural. Existen actitudes, creencias y hábitos emocionales que son contraproducentes para el vuelo o elevación de la conciencia, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de obstáculos para el vuelo. Pues lo mismo que os contaba de hábitos físicos, lo mismo en el sentido emocional. Tenemos actitudes, hábitos emocionales que vemos como naturales y son simplemente hábitos aprendidos que podemos corregir y tener unos hábitos que no sean más beneficiosos. Es aquí cuando se presenta para el iniciado masculino uno de los pasajes más intrincados que requiere una gran destreza. Como niño, el hombre fue llevado por su madre en su útero y protegido y alimentado por su madre durante la infancia, hasta el momento en que él tuvo autonomía y pudo actuar por sí mismo. Una historia que nos es familiar. En este punto el niño abandona, como si dijéramos, a su madre para encarar el mundo. Dicen algunos pediatras que el niño cuando nace no tiene conciencia de ser un ser, de tener una identidad separada. Él se siente aún integrado en su madre, su universo es su madre aún. Aunque nosotros percibamos un cuerpo separado del de la madre, para él tiene conciencia de esa unidad, que verdaderamente es nuestra realidad. Nuestra realidad es que somos verdad, en unidad con todo. Unidad no es carencia, unidad es la base de la diversidad. Entonces, como os comentaba, el bebé, a medida que va pasando el tiempo, pues va tomando, va reconociéndose en una identidad separada. En este caso, separada de su madre. En este punto, el niño abandona, como si dijéramos, a su madre para encarar el mundo. Es en esta encrucijada de su desarrollo cuando él puede sentirse limitado o confinado por su madre y puede darse una batalla de voluntades. Esta historia igualmente nos puede resultar familiar. Al sentirnos parte de nuestras madres, pues lógicamente desde el momento en que empezamos a sentirnos separados, ahí subyace todavía, aún permanece una idea de que nuestra madre nos condiciona, nos limita, nos determina. Como un hombre, como un iniciado masculino, puede aún llevar dentro de él estos hábitos emocionales. Acontece a todos, da igual que sea un iniciado. Si este es el caso, encontrará difícil relajarse en el anidamiento de los campos magnéticos, ya que a nivel psicológico se experimenta como una rendición a lo femenino, es decir, tenemos una actitud rebelde hacia lo femenino, porque pensamos que lo femenino
nos condiciona, nos determina, nos limita, porque nos hemos sentido parte de nuestra madre, porque nuestro universo ha sido esa realidad maternal. Entonces esa necesidad de buscar libertad, esa necesidad de relacionarnos con hombres, de apartarnos de las mujeres. Veis que eso es bastante común en algunos hombres, ¿no? Es una especie de rechazo, es una convicción de que las mujeres no nos van a aportar nada, que nos van a limitar, nos van a condicionar. Y eso es algo que el iniciado pues debe de trascender. Porque nuestra identidad es íntegra, es plena, no somos hombres y mujeres. Eso es el rol que manifestamos, que interpretamos en el mundo, pero no existen en la verdad hombres y mujeres, porque hombres y mujeres son seres incompletos como tales. Entonces por eso nos relacionamos porque buscamos la integridad. Por eso hombres y mujeres se relacionan, por eso se buscan. Aunque también en algunos matices como este del que estamos hablando hoy, los hombres rehuyan de las mujeres. Por ese recuerdo de maternal, del seno maternal, del universo maternal que ha sido abandonado. Y ahora, en el mismo sentido, añoramos ese universo maternal y por eso buscamos a la mujer independientemente de nuestra inclinación sexual, como ya comentaba en algún vídeo anterior. Por eso buscamos a la mujer, tenemos esa añoranza y al mismo tiempo tenemos ese deseo de manifestar nuestro rol separado, nuestra identidad separada, y por eso rehuimos de las cadenas que nos imaginamos que quieren ponernos las mujeres. Si el iniciado masculino tiene problemas de infancia con su madre, puede arrastrarlos consciente o inconscientemente con su pareja. Bueno, yo siempre he dicho que la sexualidad del adulto es consecuencia de la infancia, de todo lo que experimentó, todo lo que vivió, todo lo que aconteció en su infancia. Y esto no significa que ese universo infantil, ese abanico de vivencias y de experiencias infantiles no sea reinterpretable. Claro que sí, que es reinterpretable. Decía Oscar Wilde que solamente el pasado se puede cambiar, lo contrario que dice todo el mundo, ¿no? Todo el mundo dice que el pasado es lo único que no se puede cambiar. Pues Oscar Wilde, ese gran escritor irlandés, decía que el pasado es lo único que puedes cambiar, porque el pasado no es nada. El pasado lo evocamos para seguir teniendo fe en la culpa. Eso es lo que acontece generalmente. Es decir, no nos sirve para nada. Por lo tanto, solamente nos va a servir si lo reinterpretamos, si lo cambiamos. Cuando proclamamos nuestra inocencia, cuando proclamamos la inocencia en la que somos creados eternamente, ya no precisamos de evocaciones que den sentido, que den razón, que den motivo, que corroboren nuestra fe en la culpa, porque ya la culpa no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ya proclamar nuestra inocencia, es decir, proclamar la inocencia de toda la creación. Entonces ya el pasado es reinterpretado, entonces el pasado cambia y solamente evocamos el amor, solo se recuerda el amor, recordar, que significa volver al corazón, porque es en el corazón donde están los recuerdos de amor. Cordura, que también significa la salud del corazón, cordura, la salud que perdura. Bueno, pues terminaba este capítulo diciéndonos que si el iniciado masculino tiene problemas de infancia con su madre, puede arrastrarlos consciente o inconscientemente con su pareja. Esto dice Magdalena y esto también dice muchos psicólogos de hoy en día, ¿no? Con esto termina este capítulo tan sugerente y seguiremos hablando de este manuscrito de Magdalena en un próximo vídeo. Gracias, feliz día, un abrazo y hasta pronto.